Buenas tardes. Arrancamos con la segunda entrega de nuestro programa Deporte y Vida y en el día de hoy pues hemos pegado un pequeño, la semana pasada con Roberto nos acercábamos un poco al deporte con la perspectiva del fútbol, y en el día de hoy pues está con nosotros una persona más vinculada al baloncesto, pero en general a su deporte en completo, y además yo creo que es una persona que por su carrera profesional vamos a poder charlar con él y vamos a poder ver de diferentes puntos de vista, no solo del deporte sino también de la vida, que es la finalidad de este programa. Está con nosotros hoy José Antonio Díaz, más conocido por todos como Tito Díaz. Para mí, y creo que para todo el mundo, pues un emblema si hablamos del deporte del baloncesto en Lugo, en Galicia y muy posiblemente a nivel nacional ya. Entonces, buenas tardes, Tito. Nos acompaña también, como sabéis, Miguel, nuestro compañero, y entre los dos pues vamos a intentar sonsacarle o charlar durante un ratito y animadamente para también tener la perspectiva de Tito con la finalidad de este programa, que es hablar del deporte, hablar de la vida y cuáles son las razones que se entremezclan entre ellas, ¿no? Entonces, buenas tardes, Tito, y buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Bueno, pues la semana pasada pues hicimos un 2 contra 1 en fútbol, ¿no? Porque el 2 contra 1 es un componente táctico tanto en baloncesto como en fútbol. Pues hoy me hacéis vosotros un 2 contra 1. Bueno, yo, por romper un poco el hielo con Tito Díaz, bueno, pues una referencia fundamental. Yo no voy a decir solamente en el baloncesto, sino en el deporte lugués, ¿no? Yo no sé si Tito alguna vez pues jugaste al fútbol o tuviste alguna actividad futbolera o vas al fútbol, en fin. Sí, jugué al fútbol, jugué al fútbol. Jugué al fútbol en infantiles, en juveniles, jugué en la Milagrosa. Mejuto fue mi entrenador, Piñeiro, un entrenador de juveniles. Me gustaba mucho el fútbol. Lo que pasa es que los campos no eran como los de ahora. El clima yo creo que era peor. Y luego empecé también a jugar al baloncesto y hubo un momento que hubo que elegir. Pero bueno, a mí me gustaban todos los deportes, también jugaba al tenis, me gustaba el deporte. Pero tal vez en el momento que elegí el baloncesto en Lugo tenía más, pues como ahora, más repercusión y un poco era lo que los niños, nuestros ídolos, eran más los jugadores de baloncesto del Breogán, de aquella, que los de fútbol. Pero sí jugué al fútbol y me gustaba el fútbol. Sí. ¿Ves fútbol? Sí, no mucho, no tengo tampoco mucho tiempo. El poco tiempo que tengo veo mucho baloncesto, fútbol para relajarme de vez en cuando, ¿no? Así algún partido importante. Antes comentaba con Esteban que se juega mucho en el centro del campo y bueno, ves las repeticiones y ves mejor el partido, ¿no? Sí. No veo mucho, pero me gusta el fútbol. Y algo entiendo, que jugué, ¿no? Estupendo. Sobre eso que comentas también es otra de las reflexiones que hago yo siempre, que quizá hemos llegado a un punto ya de tal profesionalismo que casi a los niños pequeñitos no les dejamos ser niños y ya a muy temprana edad tienen que elegir ya un deporte, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos ya cierta edad, sí, todos hemos jugado a fútbol, todos hemos andado en bicicleta, todos hemos jugado, creo que hasta los 12, 13, 14 años sería razonable que un crío hablase de deporte, de psicomotricidad, que hiciese de todo. Ya a esas edades después igual toca elegir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí que era así. Sí, era así, nosotros jugábamos. No lo tengo claro. Bueno, hay algunos que a lo mejor piensan que, algunos padres, que suelen ser peores que los hijos, en eso, que a lo mejor quieren orientar a su hijo porque piensan que tiene unas cualidades determinadas para un deporte determinado. Yo creo, siempre lo creí, yo tengo 4 hijos y nunca obligué a ninguno a hacer deporte. Yo creo que los niños tienen que ser felices, tienen que hacer lo que les gusta, porque ya luego la vida les irá dando motivos de infelicidad y de estrés y de tomar decisiones que a lo mejor no les gustan. Entonces, mientras sean niños, tienen que hacer lo que les gusta. Eso sí, hay algunas cosas que hay que hacer. Hay que estudiar cuando son niños, hay que tratar de ser buenas personas y hacer deporte. Para mí son 3 cosas que si yo las tuve no como norma, pero sí que traté de que mis hijos fueran así, ¿no? Que fueran buenas personas, que estudiaran, porque es lo que les iba a dar un futuro, y que hicieran deporte, porque yo creo que esa mezcla de las 3 cosas está muy bien. Pues para nosotros, sobre todo lo que acabas de decir tú ahora en un texto, es un poco la finalidad del programa.
Es decir, un poco ser capaces de tener con nosotros a gente que ha tenido un papel destacado, no solo en el deporte, sino también en el deporte y después en la vida, y ser capaz de romper con esa idea que yo creo que está muy metida en la sociedad del éxito en el deporte, ¿no? Y además que se entiende de éxito en deporte. Nosotros lo tenemos claro y es lo que pretendemos hacer, que tenemos un concepto de éxito en el deporte muy diferente, me da la impresión, de lo que cree la gran mayoría de la gente, ¿no? Entonces, un poco en la línea que dices tú, no enfocado tanto a tus hijos, sino enfocado a ti, ya te preguntamos a ti directamente, o sea, cómo nace la pasión por el baloncesto, pues cuando tenías X años, me imagino que una ciudad como Lugo, que me pudo pasar también a mí, muy de baloncesto y con unos referentes a nivel Breogán, en tu caso sería Breogán la Casera. O sea, cuéntanos así más o menos cómo nace el camino que te lleva después a llegar a ser. Bueno, yo lo primero tengo que decir que nunca pensé en mi vida ser jugador profesional de baloncesto. Jamás, ni se me pasaba por la imaginación. A mí me gustaba jugar, como decía Miguel, jugar al fútbol. Yo estudié en los Maristas, desde los 9 años estuve en los Maristas hasta los 16, que es una época de la vida en la que empiezas a orientarte, aunque todavía cuando llegas a los 16 no estás orientado. Y en el patio de los Maristas jugábamos al fútbol, jugaban al balonmano, jugábamos al baloncesto, al salir de clase, en los recreos, los fines de semana. No había consolas, ni había televisión, pero no había, estábamos esperando el fin de semana para ir a jugar al fútbol, y lo que nos gustaba era jugar, no teníamos un deporte determinado. Luego empezaron las competiciones y yo ya digo, yo y muchos más como yo, jugábamos en equipos de fútbol y de baloncesto al mismo tiempo. Luego, a partir de juveniles ya no se podía y tuvimos que elegir, y me gustaba más el baloncesto por el Breogán, porque había un equipo en primera división en aquellos años. Empezaba a ser un deporte que merecía la pena, porque a mí me gustaba. Y a partir de ahí pues jugué al baloncesto, pero nunca pensé que después llegaría a ser profesional. De hecho, yo estudiaba, acabé el bachillerato, empecé la carrera, estaba en el colegio universitario estudiando matemáticas y lo iba compatibilizando hasta que fuimos ascendiendo, y llegó un momento en que se hacía difícil compatibilizarlo, y bueno, y dejé un poco la carrera porque en aquel momento pensé, bueno, erróneamente, tengo tiempo después a jugar al baloncesto, luego se me va a acabar, a los 30 años ya puedo dejar, y después tengo tiempo para poder seguir estudiando, y me dediqué más al baloncesto, daba clases particulares de matemáticas por no dejar completamente eso, pero fuimos ascendiendo, llegamos a la ACB y me quedé ahí. Luego acabé de jugar ya con 30 y... Yo acabé de jugar porque de los 2 últimos años estuve en Coruña, con 33 años, y bueno, seguí como entrenador, también sin proponérmelo. Y luego inicié una carrera como muy entrenador. parecido a lo que nos contaba Roberto, ¿no? Que yo creo que estoy convencido que cada persona que pase por aquí sacaremos esa conclusión, que no te preparas para ser profesional, tú continúas tu vida y las cosas van surgiendo. Sí, se va. A mí me llama mucho la atención una persona de Lugo, un chaval de Lugo, que fue escalando desde tercera división hasta la ACB, ¿no? Yo creo que eso sí que es pues de un gran mérito, ¿no? Y a mí me gustaría enlazar un poco con tu momento como entrenador, ¿no? Luego podemos volver, ¿no? Pero me llamó mucho la atención al ver un poco tu currículum, que en un momento determinado tú, como cualquier entrenador, pues sufre una decisión que deja el equipo, ¿no? Y claro, dejar el equipo cuando estás a 1000 kilómetros, pues puede ser un problema, o a 500 kilómetros, que te vas para casa, estás 2 días, rueda de prensa, y te vas a tu espacio de confort, vuelves a tu casa, pero realmente tú sales a la calle, ¿no? Tú tienes que volver a la Plaza Mayor, tú tienes que por la calle de la Reina, en fin. ¿Cómo eres capaz de gestionar en ese momento en el que tienes que dejar de entrenar en el Breogán? Bueno, pues decisiones. Yo era jugador. Ya. Tú eres jugador, ¿no? Es parte de plantilla. Sí, yo creo que llegué demasiado pronto a ser entrenador de Breogán, porque aquí el baloncesto se hace en serio, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Llegué demasiado pronto, era muy inexperto, yo había dejado
hacía 2 años de ser jugador, creo que no tenía la experiencia suficiente. Pasé directamente de ser jugador, entrenar en 3 años que estuve en Foz, pero porque yo tengo un pub en Ribadeo, y cuando dejé de jugar, pues pusiéramos el negocio, hace 30 años, y mi mujer, que es profesora, pues estaba en Tapia. Entonces, había estado 3 años, pero entrenando a nivel en el Celtas de Foz, pero en ligas autonómicas. Y de repente me vi en el Breogán, ¿no? Fue un error, por mi parte. Necesitaba más experiencia, más bagaje. Entonces me di cuenta enseguida. Y en diciembre dimití. Seguí en el club porque en realidad había firmado un contrato, porque al principio, bueno, no teníamos muy claro si iba a ser el primer entrenador, si no. Al final se decidió muy rápido y bueno, me quedé hasta final de temporada y después me fui e inicié una carrera como entrenador como tenía que haber iniciado, desde la Liga EVA, me fui a Villagarcía, luego fui ascendiendo, estuve en Coruña, estuve en Vigo, incluso entrené baloncesto femenino. Tengo la suerte de haber entrenado, yo creo que en todas las categorías del baloncesto, masculinas y femeninas. Sí. Pero de lo que guardo peor recuerdo, no por el club ni por la ciudad, que es mi club y mi ciudad, sino por mí mismo, porque me equivoqué. Llegué demasiado pronto y con poco bagaje, y el Breogán necesita, es un club que tiene mucha importancia, mucho seguimiento, hay muchas circunstancias que hacen que te exigen mucho y no estaba preparado. Bien, pues acabó la temporada y me fui. Me fui a Villagarcía porque mi mujer es de Villagarcía y ahora cuando seguí entrenando, siempre que entrenaba, porque entrené en Vigo, en Santiago, en Coruña, siempre tenía mi refugio, ¿no? Mi refugio era Villagarcía. Espacio de confort. Mi espacio de confort. Y cuando entrené en Villagarcía, pues allí hay menos presión que aquí. Bueno, no sé si es el clima o qué es, pero se lleva la cosa mucho mejor. Y bueno, pero tengo que dar gracias al baloncesto porque fui bastante feliz dentro de lo que cabe. No tuve muchísima. Yo creo que ese año dimití, pero creo que como entrenador creo que tuve la suerte de que no me cesaron ninguna vez, ni tuve que dimitir nunca más, ¿no? Acabé lo que empecé y eso en los tiempos que corren y incluso en los anteriores, pues, tuve mucha suerte, la verdad. Sí, luego es verdad que yo llevo muchos años diciéndolo y a mí curiosamente me tocó vivir también una época similar a la tuya, salvando las diferencias, ¿no? Lógicamente, pero sí que es cierto que la presión que tiene la ciudad cuando estás en LEP, yo creo que es mucho mayor, muy superior a la que puedes tener en ACB. Creo que quizás la ciudad está un poco más relajada, más disfrutando de la liga. Por supuesto, si desciendes no es algo gratificante, pero sí tienes un 90% del recorrido del año en donde estás apoyado y la cosa va, y después, bueno, pues tener la suerte o no la suerte en el último momento de descender o no. Pero yo sí tengo recuerdos de esos años en LEP que me tocó y era bueno, se notaba, era una presión casi contra la historia, cada año que pasaba era cada vez más difícil. Y además yo recuerdo una liga LEP muy competida, muy compleja. Sí. No me atrevería a decir si era mejor o peor que ahora, pero bueno, era una época. Es una liga que tiene ligas duras, muy duras. Tiene mucho nivel. De hecho, los 2 equipos que descendieron, ahora mismo se acaba de jugar la Copa Princesa de LEF y el campeón no es ni Andorra ni Burgos, que son los equipos que descendieron. Y los presupuestos potentes. El campeón es Palencia, que es un equipo que está hecho a la LEF. Y es una liga muy dura, sobre todo si no la pones en valor. Si vienes de ACB y crees que, bueno, ahora la LEF... Incluso te pregunto yo ya más en un aspecto técnico, ¿no? Hacia ti. Yo además creo que hay una diferencia muy grande entre lo que es ACB y LEP. Me refiero de tipología de jugadores. Y yo creo que un gran error que cometen las plantillas de LEP es pretender surtir sus roster, que se llaman ahora, con jugadores de ACB, que sí pueden tener su rol en ACB y ser resolutivos allí en momentos de especialistas y cosas de estas, pero para mí la LEP es mucho más completa. Y la vemos en jugadores que son espectaculares en la LEP y en ACB no encaja. Pero de la misma manera también a la inversa, ¿no? Sí. Que tenéis ahora también que hacer plantillas año a año y que son plantillas además que alguno puede decir, oye, pues entre las plantillas de peor presupuesto de la ACB y las primeras de la LEP,
podría haber cierta similitud. No sé qué opinas tú, pero para mí Bueno. son mundos diferentes. Yo creo que para jugar en ACB, por distinguirlo de la LEF, hay que tener, lo primero, chasis. Chasis es el formato. Sí. Entonces, si un jugador no tiene chasis, va a sufrir mucho, porque la LEF ya tiene un buen nivel, pero la ACB es una categoría donde hay un salto físico tremendo. cualitativo muy grande, ¿no? Hay una coincidencia en el fútbol. Sí, en el fútbol también. Primera, segunda B, ahora primera ref, de lo que estás diciendo. Técnicamente puedes salvarte, pero físicamente Hay desapareces. que tener chasis. Luego, el mayor talento posible, luego ser muy competitivo, fuerte mentalmente. Yo recuerdo cuando estábamos construyendo el equipo con Paco Olmos el primer año, que hablábamos de los hermanos Quintela, y bueno, tendrán capacidad para jugar en ACB, aunque Sergi ya había estado conmigo el año que entrené, y recuerdo haberlo comentado con Paco. Bueno, le dije, tienen dos cualidades, tienen chasis, son fuertes, Sergi es un poquito más bajo, creo que, pero los dos físicamente son fuertes, tienen carácter, son duros mentalmente, y luego el talento pues ya se verá, pero si tienen chasis y fortaleza mental, eso es muy importante. Y no hablamos que eran de Lugo. Es que esto es una cosa que yo, ya que aprovecho que estoy aquí para decirlo, no están en el Breogán por ser de Lugo. Se ganaron estar en el Breogán. Lo mismo que yo tampoco estuve en el Breogán por ser del Lugo. Yo me lo gané porque ascendí con el Breogán. Lo decía antes Miguel, yo tuve la suerte de ascender de tercera división a ACB con el Breogán. Bueno, pues los hermanos Quintela se lo ganaron, ascendieron, nos ayudaron a ascender de LEF a ACB, y luego en la reunión previas que yo tengo todos antes del verano con los entrenadores, que para mí son fundamentales en la composición de la plantilla, hablábamos de esas características. Primero tienen que tener chasis. Chasis para la ACB. Lo tenían. Segundo, carácter, fortaleza mental, porque va a hacer falta. Un jugador débil tiene poco futuro. Y ambos tenían las dos cosas. Y luego el talento, bueno, tenían que demostrarlo, tenían que tener la oportunidad de demostrarlo. Eso me parecen las características. Y en un baloncesto que además hoy, con respecto al que viviste tú, o incluso al que viví yo, sí es muchísimo más dinámico de entrar y salir, las plantillas son más amplias, quiero decir, tú puedes tener tu hueco. A lo mejor hace 20 años o hace 40 años era difícil, o sea, jugabas o no jugabas. Entonces tener tu hueco era más complicado. Pero yo, por ejemplo, tanto Sergi como Iker, como muchos de los jugadores que tienen, el gran éxito que tiene el Breogán, a mi criterio hoy, es que son muchas piezas que, por suerte hasta el momento, se están encajando muy bien. No hay ningún jugador que digas tú, eso, no hay ningún musa, que es lo fácil, no hay ningún jugador que digas qué talento, explosivo, pero cada uno aporta lo suyo. Yo digo, con 10 arquitectos no se hace una casa. No, claro. Necesitas peones. Necesitamos peones, y en este caso necesitamos jugadores con perfil defensivo, ofensivo. A mí me gustaría incidir, porque lo tengo anotado ahí, y un poco en tono broma, os tengo que decir que hay un jugador del Breogán que lo tiene cedido de forma temporal el fútbol, que es Sergi Quintela, ¿no? Yo recuerdo de ver a Sergi Quintela en el campo del Polvorín, jugando con su equipo de Polvorín, con el 9 a la espalda, delantero centro, y yo diciendo, a ese chico tiene que ficharlo en Lugo, a ese chico tiene que ficharlo en Lugo, y siempre me llamó mucho la atención de verlo ahora mismo, ¿no? Realmente me siento pues muy satisfecho de verlo, ¿no? Pero un poco aludiendo a lo que comentabas tú, porque tú eres de Lugo, evidentemente a ti nadie te regaló nada, pero el estar en Lugo como Manel, ¿no? El estar en el Breo, además de estar ahí por méritos propios, es que era un plus que fueres de Lugo, ¿no? Y yo me refiero también al caso de Sergi o de su hermano, que además es que son se lo ganaron y es que son de Lugo y probablemente se necesitan siempre referentes, tanto en el Breo como en el Lugo, ¿no? O sea, referentes no tienen por qué haber nacido en Albeiros o en La Milagrosa, sino que a lo mejor llevan mucho tiempo aquí, ya encajan dentro de la filosofía tanto del Breo como del Lugo, como del fútbol, y se lo han ganado. Y yo, en una de las entrevistas ponías que el caso de Sergi, ¿no? Que había dos cuestiones importantes, que era lo tangible y lo intangible, ¿no? Lo tangible será en el Pazo y lo intangible será en el vestuario. No sé, ¿qué te parece este tema de estos chicos, ¿no? Pues es verdad. Bueno, para estar en la pista, nosotros lo que decíamos, ¿no? Consideramos que técnicamente tenían que tener una serie de condiciones. Pero es que además, ellos fuera de la pista hacen mucho.
y los compañeros, cuando llegan los nuevos, les dicen cómo es la ciudad, porque hay cosas que nosotros los dirigentes o los entrenadores no llegamos a los jugadores, pero un compañero sí, ¿no? Y tenerlos a ellos es un valor añadido. Embajadores imprescindibles. Sí, un valor añadido. Pero no solo con sus compañeros, también con la ciudad, porque tú a Sergio, a Eric, ojo con esto, que todos los jugadores estamos teniendo mucha suerte y también lo hacen. Les pides cualquier cosa, que vayan a cualquier sitio y siempre están dispuestos. Sí, sí. Ayer Sergi se fue a las 2 de la tarde a Madrid a recibir en nombre de la afición el premio Gigantes y volvieron a las 3 de la mañana. Ningún problema. Bueno, eso es importante. Y en los momentos difíciles siempre están ahí. Y cuando hay que ayudar fuera de la pista, ayudan fuera de la pista. Y cuando hay que visitar un colegio, pues van. Vamos, nosotros estamos encantados con ellos, pero yo quería dejar claro que se ganaron el estar aquí porque fueron muy importantes en el ascenso. Por supuesto. Y sobre todo el mantenerse, yo siempre digo lo mismo. Y Pues regalar, entre comillas, el estar, pero si te mantienes en el tiempo y tienes una cuota de participación más o menos relevante, eso tiene claro que es un mérito del jugador. De todas maneras, en Lugo, además, yo sí defiendo mucho, también será por deformación profesional, la vinculación del club con la ciudad es muy importante. Y además pasamos muchas veces por alto esto, pero tú tienes a Mirsic, pero es que los 3 entrenadores que tiene al lado de él son lucenses. Sí. Quiero decir, Quique Fraga es de Lugo, Javier Muñoz es de Lugo y Fernández es de Lugo. Quiero decir que para mí eso no son aspectos menores, sobre todo porque yo ahí entiendo, sí, desde un punto de vista que es económico, contable, que eso es un activo de club. Sobre todo en un deporte que es salvajemente dinámico en los contratos, hoy estás aquí, mañana no. Aprovecho, tienes un director deportivo de Lugo, tienes 3 entrenadores de Lugo y tienes un core de plantilla de Lugo, eso no es baladí, o sea, eso te da, muchas veces vale más que 500.000 euros o 1 millón de euros más de presupuesto en el año, me refiero. Sí. Pero bueno, tampoco debemos de ser cerrados, ¿no? Si viene un segundo entrenador pues de Murcia, pues también está bien. No pasa nada. No, mi visión no es excluyente, no, simplemente claro. Si está, por lo que dices tú, es a lo que vamos. Es un valor porque realmente pues valgan para estar, no por ser de Lugo, porque entonces claro. Eso no es una cualidad, eso es una circunstancia. Sí. Parte tiene que tener cualidades, ¿no? Y te pregunto yo desde un punto de vista de la vinculación, yo siempre separo mucho lo que es el deporte formativo del deporte de élite, ¿no? Y no cabe duda que uno deriva en el otro en un porcentaje muy bajo, pero yo sí que le pongo una pega al deporte lucense en general, ¿no? Y sobre todo al baloncesto, en el sentido de que yo recuerdo el deporte escolar, que no sé muy bien por qué desapareció por completo de la escena, y ese hueco lo cogieron pues clubes deportivos, ya sean vinculados o no vinculados. También parece que hoy sí que hay un vacío legal en lo que es el baloncesto formativo de Lugo. Y cuando digo formativo no me refiero a que haya un equipo que vaya al campeonato gallego, esté aquí o esté allí. No me da la sensación de que perciban la ciudad que cantidad de niños estén jugando a baloncesto y estén disfrutando formativamente del baloncesto. No sé si tu opinión. Es complicado, eso es complicado. Eso es complicado porque los niños juegan, les gusta jugar. Yo, una de las cosas que veo siempre en las pistas que hay fuera del Pazo, siempre hay alguien jugando. Veo niños, veo chicos, veo gente mayor. El baloncesto debe ser formativo, pero el baloncesto también debe ser competitivo. Porque los niños tienen que aprender a ganar y a perder también, porque en la vida ganas y pierdes. No estoy tan de acuerdo en que hay que a los niños sobreprotegerlos y ponerlos al margen de lo que luego va a ser. No hay que tenerlos, ganar no importa, perder no. Yo creo que ganar importa y perder también. Y a nosotros, yo cuando jugaba, lo que sí pasaba antes que no pasaba ahora, mis padres yo creo que no me vieron jugar nunca, hasta que llegué al Breogán ya. Porque no nos iban a ver jugar en juveniles ni en infantiles. Ahora van más, bueno, pero no debemos sobreprotegerlos. Es decir, el niño tiene que ser feliz, vale, muy bien, pero también tiene que ganar y también tiene que perder, también tiene que conocer lo que es la tristeza. Estoy de acuerdo. Entonces, no está tan mal, lo que no se debe es exagerar. No está tan mal pues, que sepan que, oye, vamos a jugar y a ver si ganamos, ¿no? Porque no es un fin, pero sí que no debemos ser
sacar al deporte de su contexto, porque en el deporte unos ganan y otros pierden. Esto es lo que tiene el deporte. No existe un deporte en el que ganen todos. No, está claro, sí. ¿No? De todas maneras, yo... Y en la vida. Hay En la vida hay momentos. la diferencia entre ganas y monitor y entrenador. ¿Qué percepción tienes tú monitor tienes y de entrenador. Sí. A ver, Que- el monitor sí. tiene que ser un educador también. Claro, 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 eso voy. Sí. Yo quizás cuando hago la diferencia entre Sí. formación y élite, yo en élite puedo entender un entrenador, en formación, bueno, me parece más un monitor que, oye, que por supuesto analiza técnicamente y tácticamente el deporte, pero que al final es eso, forma personas, ¿no? Eso. Sí, pero bueno, Y forma- los padres tienen que ser padres y la educación la van a recibir en casa. Los padres no somos colegas de nuestros hijos, aunque ahora hay algunos que van de colegas y tal, ¿no? Y sobreprotegen a los hijos y si a mí me pasaba algo en el colegio y llamaban a mis padres, yo iba para casa pues acojonado, ¿no? Porque no, por la bronca que me llevara en el colegio me iba a llevar otra en casa. Ahora a lo mejor va el padre y le pega la bronca al profesor, porque por castigar a su hijo o algo así, ¿no? Bueno, yo respeto a todo el mundo, me parece bien, pero yo creo que los entrenadores de formación deben ayudar, pero la educación, los niños la reciben en su casa. Los entrenadores lo que tienen que hacer es enseñarles a jugar al baloncesto, a ganar, a perder, a compartir, esas cosas que lleva el deporte de equipo, pero bueno, tienen que venir aprendidos de casa en muchas cosas. Los padres son los que, Sí, son claro, los que estoy de acuerdo. educar, yo creo. Tito, me gustaría hacer un pequeño balance, ¿no? Jugador en la cancha, pasaste al banquillo y pasaste al palco barra despacho, ¿no? Y en alguna entrevista que te vi por ahí dices tú que como jugador no hay nada, ¿no? Cuéntanos un poco A ver, ese traslado de... eso le preguntaba ayer a Abel Comersi que esto en la charla que dio en la Diputación. Pienso un poco como él. Como jugador, cuando acaba el partido, Te desentiendes. te desentiendes, ¿no? Puedes leer, puedes salir, puedes hacer cosas. Como entrenador, no te desentiendes nunca. Estás las 24 horas. Y ya como directivo, pues menos. O sea, te desentiendes menos, ¿no? La etapa más feliz, no sé si más feliz, porque yo fui muy feliz como entrenador y soy muy feliz ahora como director general de Breogán. Para mí es un honor, un orgullo. Vamos, nunca jamás en mi vida pensé llegar a esto. Estoy muy agradecido a quien me puso ahí y doy todo para poder estar a la altura, que no es fácil. Pero como jugador, sí es verdad que tenía más horas libres. Esto es lo primero, ¿no? Aparte de que, bueno, desconectabas más fácil. Como entrenador no consigues desconectar, te llevas 24/7, ¿no? horas, Como se suele decir, ¿no? 4/7, 12. 12 meses estás, porque llega el verano y estás haciendo el equipo y esto. Y como directivo, pues igual, como director general de Breogán, pues yo estoy las 24 horas. Yo llevo 4 años sin un día de vacaciones. Llevo 4 años y pico en el Breogán de director general. No tuve un día de vacaciones. Un día de decir, bueno, pues voy a pasar el teléfono y... No. Esta sí es diferencia, pero yo fui muy feliz como jugador, muy feliz como entrenador, viví años muy bonitos y tuve mucha suerte. Y ahora tuve, bueno, es que si no soy feliz como director general de Breogán, con lo bien que nos va, pues es que soy tonto, ¿no? Aunque, bueno, lo de saber disfrutar es una asignatura que tengo pendiente. Quizás los dos primeros apartados responden más a una preocupación deportiva, ¿no? De resultados. Sí. Y ahora en esta última, claro, entra la canasta, pero hay que cuadrar los números, ¿no? Imagino que hay un lío mental, ¿no? Sí, el paso es grande, ¿eh? Como jugador dependes de ti mismo, como entrenador dependes del colectivo, pero al final es que entre el balón o que no entre. Como directivo, pues tienes que tener que los números... Yo creo que ha ido increciendo la dificultad. Sí. Lo cual no quiere decir que pueda a determinadas edades gustarte mucho más un puesto como el de director deportivo que como tal. Tal como lo veo yo, el jugador depende exclusivamente de él, casi siempre, con lo cual es algo que tú controlas y que más o menos gestionas con cierta facilidad. Como entrenador ya tu éxito depende de terceros, que ya es muy complicado,
y ya incluso ya aspectos anímicos y cosas mucho más difíciles de gestionar. Y ya como director deportivo, ya no solo es que dependas de terceros, que dependes además de que la pelota entre y de que la gente entienda que, oye, si la pelota entra es de un color o de otro todo. Y Claro. además eres director general, tienes que generar recursos, Claro. visitar empresas, hablar con las instituciones, que todo funcione, pues aún más. Desde el despacho lo que pierdes es la capacidad de hacer que cambien las cosas en los partidos. Porque como entrenador, el entrenador de baloncesto influye mucho más en los partidos que el de fútbol, por ejemplo. Sí, El baloncesto tiene los tiempos muertos, cambios, puede cambiar las dinámicas, tiene muchas más armas. Entonces tiene esa capacidad de hacer cambiar los partidos. En el fútbol menos, porque no hay tiempos muertos, es distinto, pero en el baloncesto sí. Yo cuando empieza el partido, no tengo ninguna capacidad de nada y sufro más. No puedes intervenir, no tienes No ninguna puedes influencia. intervenir, no tienes la capacidad de hacer cambiar las cosas. A veces lo pienso, cambia este ahora o pídete muerto. De todas maneras, yo también somos unos seres humanos que también tendemos a flagelarnos mucho. Esto es una reflexión y tal. Yo cada año que soy más mayor, estoy más en contra de que solo sirve ganar, o de que el éxito es ganar, o de que es el corto plazo. Cada vez lo odio más. Quiero decir con eso que me parece que todo ser humano deberíamos de ser conscientes de qué es lo que tenía que haber hecho y qué es lo que hice. Y si eso somos capaces de interiorizarlo y decir, oye, todo lo que ha estado en mi mano, con toda la honradez del mundo, lo he hecho, a partir de ahora, Sí, sí. tranquilos. Sí, sí. Pero yo creo que también, claro, toda la sociedad y todo tal, y Dios mío, ya ves si te equivocas y si pierde el partido y si me viene encima, en el fondo nos hemos vuelto un poco locos, ¿eh? Sí, Con todo en general. Si todo en función de los resultados, Claro. pues, una semana el equipo es bueno y la semana siguiente el equipo es malo, un jugador un día es bueno, es malo. No. Vamos a ver, Hay que tener una evolución. no sé cómo será el final de Liga del Brogan, no sé cómo será el final de Liga del Lugo, pero independientemente de eso, alguien podrá poner una duda de que lo que había que hacer se ha hecho y con relativo acierto. Ya está. Sí. Después podremos quedar decimosegundos, octavos en playoff o no. No tengo ni idea, pero yo creo que a mí cada vez me encanta ver más el proceso de las cosas, saber si se ha hecho bien o mal, y después el resultado ya es un tema muchas veces aleatorio. Bueno, pero estoy de acuerdo completamente, pero suele ser consecuencia del proceso. Aunque es verdad, Además, aunque es verdad que las condiciones económicas a veces limitan. Puede haber un equipo que esté trabajando muy bien y no se den los resultados. Vale. Pero si el equipo está trabajando muy bien, lo que acabas de decir es verdad, hay que confiar en ese equipo, hay que seguir con él hasta el final. Como si desciende. claro, Porque esto es la he renta visto variable. muchísimas veces, casi siempre, que los equipos que descienden cambiaron de entrenador, cambiaron de jugadores y descendieron igual. Claro. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran hecho ningún cambio? Yo soy muy de estudiar bien ese periodo que hay desde que termina una temporada hasta que empieza la otra, donde se construye el equipo, empezando, en mi opinión, claro, por el entrenador, hacer un buen estudio ahí y acertar. Y después hacerlo mejor, hacer al entrenador y al equipo mejor. ¿Cómo? Confiando en ellos, respaldándoles y estando con ellos. ¿Qué pasa? Que te puedes equivocar, entonces eso lo ves en el día a día. Si ves gente que no trabaja, gente que es egoísta, pues entonces tienes que reconocer, bueno, me equivoqué, esto hay que contarlo. Pero no por los resultados, sino por el trabajo, por el proceso. Claro. En el proceso para mí está la clave. Sí. Al hilo de esto, el director general del Breogán tiene una convivencia continua con los jugadores. Tú estás en el vestuario, tienes un contacto permanente con el entrenador, con los jugadores. Bueno, ya hay dos sitios donde no entro, en el vestuario de los jugadores y en la pista. Yo respeto. Ahí el que manda es el entrenador. El entrenador para mí es el señor entrenador. Y mi trabajo también consiste en reforzar eso. Protegerlo por un lado, que las críticas si las hay vengan para mí, no para él, porque él tiene que estar sólido y seguro. Entonces tengo que protegerlo y que los jugadores vean que él es el entrenador, porque yo, que soy el director general del club, lo refuerzo eso. Y en la pista tampoco entro. Sí que estoy con ellos, con los entrenadores, y hablamos, porque yo también soy entrenador, y con Belko a veces, antes con Paco, antes con Epi, hablamos de cosas de baloncesto, yo cuando me preguntan, o cuando veo una cosa muy clara, a lo mejor lo comento, pero bien. Pero tengo muy claro, y yo creo que a nosotros la teoría nos está funcionando, que el entrenador tiene que ser el señor entrenador. En el vestuario manda él y en la pista manda él.
y fuera, pues lo manda al club a través de mí. Yo aprovecho y, bueno, como a veces hablamos, te va a sonar ya lo que digo, pero cada vez lo tengo más claro y creo que es el gran valor que tiene esta estructura ahora mismo que tiene el Club Baloncesto Breogán, y que además yo me encantaría que el 100% de la gente de Lugo conociese eso y percibiese eso, porque estoy convencido que le daría el valor real que tiene, ¿no? Y la pregunta va por ello, o sea, ¿cuál es, para mí, el consejo de administración, la dirección deportiva, el equipo, y en el equipo digo el entrenador y los jugadores? Creo que mi percepción, al menos, es una pregunta que te hago, ha alcanzado un equilibrio ideal en donde cada uno tiene su parcela muy definida y no se mete en la del de al lado. Yo creo que eso es parte de este, y volvemos a lo mismo. Podríamos hablar de que el año pasado fue una suerte, que este año fue una suerte, y entonces todo lo apoyamos en la suerte, ¿no? Pero los que creemos poco en la suerte y decimos, oye, pues ¿cómo ha sido el proceso? Para mí el proceso es bueno, y en base a eso. Sí. Y eso, la suerte hace falta. La suerte ayuda. Sí. Nosotros tenemos el club, bueno, yo cuando entré como director general, yo me llamaron a una reunión, yo era el entrenador con el que habíamos descendido. Y pensé que me llamaban para entrenar, para seguir en LEP, porque yo la LEP la conocía. Bueno, me propusieron esto. Pensé, lo consulté con mi familia y dije, bueno, vamos a hacerlo. Lo primero, ordenar y organizar el club. El club nosotros tenemos tenemos la suerte de tener un consejo de administración muy solvente, muy serio y muy sólido. Tenemos los dos accionistas, bueno, tenemos un presidente que es notario, ya para empezar, ¿no? Que eso ya levanta, ¿no? Da tranquilidad, ¿no? De que las cosas se hacen bien. Pero luego tenemos los dos vicepresidentes, son los dos máximos accionistas del club. Uno de ellos, Carmen Lence, además es la patrocinadora principal. Narciso Fernández, el segundo máximo accionista. Y después, aparte de eso, tenemos el club organizado por áreas. Y cada área tiene un responsable que es un profesional. Es decir, el área económica, nosotros tenemos un asesor externo, que es un economista, tú le conoces, al economista, auditor, pues a lo mejor si lo traducimos al baloncesto, bueno, es un lujo para el Breogán, ¿vale? Tenerlo. Y él es el responsable del área económica financiera del club. El área de comunicación y marketing, tenemos otro profesional como Marcos, que lleva muchísimos años y él es el que controla esa parte. Luego tenemos el área social a través de la fundación, con otro magnífico profesional, que la gente tiene que conocerlo más en esta faceta, lo conoce más como jugador, pero está haciendo un trabajo espléndido. Y el área deportiva la llevo yo, que soy un poco el profesional que lleva toda la vida en el deporte. Tengo mi experiencia como jugador, como entrenador y me ayuda. Porque yo como entrenador también fui director deportivo. Yo construía los equipos en LEF, en Coruña, y los hacía yo porque no tenía director deportivo. Y luego mi trabajo como director general es coordinar un poco todas las áreas. Pero cada área tiene un profesional y después están los empleados. Otro lujo, ¿no? Juan Carlos Castro lleva 30 años en el Breogán, no sé. María, la chica de contabilidad, pues y administración. Está Víctor Bouza, que es un extraordinario jugador de voleibol, pues también es un extraordinario trabajador. Tenemos un equipo magnífico. Y mi trabajo es ser el entrenador del equipo de arriba. Pero el club está perfectamente organizado por áreas. Y como muy bien dices, nadie se mete en el área de nadie. El Consejo de Administración en la parte deportiva confía en mí. Y entre el entrenador y yo, con el apoyo de Quique Fraga, que es el que nos elabora los informes de jugadores, tiene una base de datos con 300, 400 jugadores y está permanentemente en el mercado, aunque ahora, como somos un club pequeño, tiene que hacer de delegado porque tenemos al delegado lesionado. Sí, pero ahí nos multiplicamos todos, ¿no? Lo ideal a lo mejor era tener un director general, un director deportivo, que yo no hiciera las dos funciones. Si el delegado no puede, pues contratar a otro. Pero bueno, tenemos que arreglarnos. Pero el que seamos pequeños no quiere decir que no estemos organizados. Estamos bien organizados. Yo no hago nada sin del área de comunicación y marketing, por ejemplo, sin consultar con Marcos y con Héctor. El área económica la controla Julio Fresco. No, yo sinceramente le doy mucho valor, porque además históricamente estamos acostumbrados a ver proyectos, ya no solo hablo de Lugo, ¿no? de muchas plazas, ¿no? Que son muy personalistas. Para mí es un error, es decir, pues siempre viene un empresario de turno que es el que mete dinero y como mete dinero después decide,
porque es forofo de ese deporte, o todo lo contrario, a lo mejor te encuentras con un exjugador que se pone a gestionar pero no tiene la capacidad económica. Yo creo que en ese sentido a mí me está gustando mucho, más allá de que después vas al pabellón y ves jugar el equipo y ganas y está muy bien todo, Yo creo que ese es el mejor aval para cuando las cosas vengan peor, ¿no? Porque claro, evidentemente por que podrán venir en algún momento. dedicación, mucha concentración a la hora, son decisiones que un jugador o dos jugadores, pues no puede, a lo mejor sale mal la cosa, ¿no? Porque hay una lesión o hay cualquier cuestión de esa, ¿no? No, no, Entonces, yo creo que lo fundamental fue ordenar el club. Tenemos el área jurídica, que me olvidé, está Javier Morandera, un abogado que sí, lleva además muchos años en el deporte. Un lujo, el Breogán es un lujo, es gente que está súper implicada, que están, nos llevamos bien además, pero cada uno en su área. Yo siempre consulto todo. Las cosas no son aleatorias habitualmente. Algo de suerte puedes tener, por supuesto, pero cuando Sí. se hacen bien las cosas, las probabilidades de que salgan mejor. Estemos ordenados, bien organizados, que nos respetemos y que cada uno sea profesional en su área. Esto es muy importante. Si nosotros no tuviéramos un profesional en cada área en las que está organizado nuestro club, si no tuviéramos dos vicepresidentes que son los máximos accionistas y que diseñamos un plan nuestro economista diseñó un plan de viabilidad que los accionistas mayoritarios respaldaron con su aval. El presidente, como digo, es una persona, es un notario, pues a lo mejor el equipo no jugaba igual. sí, sí, desde luego que sí. Me gustaría hablar de la otra pata, ¿no? Y yo que, bueno, acostumbro a ir a ver alguna vez al Brogan, ¿no? Pues me produce una sana envidia, ¿no? Entonces, en alguna declaración que te oí, ¿no? De ver un partido, vivir un partido, y luego Roberto Valde, que habla del decano de la universidad, amigo de esta tertulia, hablaba de vivir una experiencia, ¿no? Entonces, claro, cuando vas al Pazo, pues la sensación que se vive ahí, no es fácil poder describirla, ¿no? Hay que vivirla, ¿no? Sí. Yo creo que esa es una Sí. de las grandes Sí. cuestiones a favor, ¿no? Sí. Con Roberto, con la universidad, acabamos de firmar un convenio por esto mismo que digo. Somos un club, yo creo que bien ordenado, tratamos de estar bien ordenados, bien organizados, pero pequeños. Acabamos de firmar un convenio con ellos de que alumnos de ADE de último curso puedan hacer sus prácticas en el Breogán. Es una conexión Breogán-Universidad Sí, sí. muy importante, porque además, en fin, el Pazo es Pazo universitario. Y bueno, nos reunimos ya un par de veces y estamos en contacto porque creo que es importante. Pero sí que es verdad que yo siempre lo digo, ir al Breogán, aunque no te guste el baloncesto, lo vas a pasar bien. Sí, sí. Porque es Sin vivir duda. Bueno, es una experiencia social también para la ciudad de Lugo. Sí, es una experiencia social. Y lo digo, se lo digo a la CB, hay muchos pabellones que están llenos, porque la gente está volviendo al baloncesto y van a ver el partido, pero es que en el Breogán van a vivir el partido. O sea, y me lo reconoce la CB. El otro día que jugamos contra el Girona, al acabar el partido, el director deportivo de Girona me decía, aquí sí que hay sexto hombre en la grada, ¿no? Sí que influye, sí que ayuda, porque la gente se divierte, transmite, no sé, positivismo, transmite energía al equipo. Y cuando perdemos, sé que este año empezamos la liga perdiendo más partidos en casa que otros años, y no, están con el equipo. Es una fiesta. Sí. Y cuando perdemos, si el equipo lo da todo, lo que decía Esteban antes, es el camino, ¿no? Si el esfuerzo es máximo, si vas a tope y pierdes, bueno, Sí, es sí. un partido, uno gana y otro Desde pierde. luego que sí. Y la gente ha conectado muy bien con eso y ha entendido eso. Somos humildes, somos pequeños, Lugo es una ciudad pequeña. Yo sinceramente creo que es un momento excepcional, no voy a decir idílico, No, ese es y que sí me parece que ojalá fuésemos entre todos capaces de poner cemento en la base. Por eso me refiero, yo si algún día tengo que opinar cuando acabe la temporada de qué ha sido esa temporada, mi corazón me lleva más hacia eso, hacia una estructura de consejo correcta, hacia un buen trabajo del club, hacia un pabellón lleno casi todos los días. Quiero decir, destacaría mucho más eso, más allá de que el Breogán quede octavo o quede noveno, haga 18 victorias o 16. Sí. Porque las 18-16 es un momento efímero, eso pues, hiciste un año y ya está. Lo otro realmente sí que es generar, algo que tenga continuidad. Nosotros lo que hicimos, diseñamos el plan de viabilidad precisamente por eso. El Breogán pertenece a Lugo, el Breogán no le puede deber dinero a Lugo. No puede haber proveedores de Lugo que Breogán
les deba dinero. Nosotros ahora mismo nuestra deuda externa es cero, gracias al plan de viabilidad avalado por nuestros máximos accionistas, que está a punto de terminar. Nosotros en los 2 últimos años, hay que decirlo, dimos un beneficio neto de 1 millón de euros, en un presupuesto de 3,5 millones este año y de 2,750 el año pasado. 1 millón de euros de beneficio neto. Es un porcentaje que No no gastamos- creo que haya ninguna empresa que pueda decir eso, ¿no? No gastamos ni un euro que no Que tengamos. es más economista. Sí, bueno, yo siempre digo que tengo más información de la media, pero bueno, es así tal como lo comenta Tito. Es claro. así, que nosotros ahora, este año, en nuestro presupuesto tenemos 500.000 euros, que es el valor de participación en la CB, que a lo mejor otros clubes los piden o nosotros los hemos incluido en el presupuesto, trabajamos para conseguirlos, ya los hemos conseguido. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el Breogán baja, porque el Breogán con el presupuesto que tiene se va a mover ahí, pues tendrá ese dinero a su disposición para poder hacer un equipo competitivo para intentar volver a subir. Y sobre todo no tendrá deuda con nadie, ya por supuesto ni con Hacienda, ni Seguridad Social, pero con ningún proveedor. Si el Breogán es de la ciudad de Lugo, el Breogán no le debe deber nada, no puede deberle nada a la ciudad de Lugo. Yo veo que en esta cuestión es una de las cosas que como con más orgullo tienes, ¿no? Sí. Porque evidentemente ahora mismo estás encantado con las victorias que tiene el equipo, con estar en una más que notable buena posición, pero el hecho de que, bueno, pues que no tenga ningún tipo de deuda, que todos los proveedores pues estén al corriente. Es trabajar a medio plazo. Ujú. Quiero decir, este país nace y lleva muchos años sufriendo el corto plazo, Y el Breogán es sufriendo el llegar y... un fenómeno social, tenemos que cuidarlo. Yo aparte, ya lo dije antes, yo estoy súper orgulloso, para mí es un honor estar donde estoy porque yo soy breoganista. O sea, el Breogán formó parte de mi vida, el Breogán condicionó mi vida. Yo iba para profesor de matemáticas y por el Breogán pues acabé donde estoy, que nunca se sabe dónde vas a acabar, ¿no? Y tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo sano y tenemos que darlo todo para que cada año esté un poquito más sólido, sabiendo que los resultados pueden acompañarlo. Pero los resultados económicos sí que dependen de nosotros y ahí sí que tenemos, yo sí que tenemos que hacer un esfuerzo generoso. Yo creo que la mayor parte de mi tiempo la paso en visitar empresas. Hay una realidad y en eso, bueno, al final pues acabas también por mi trabajo conociendo más lo que es la realidad empresarial de Lugo. Lugo siempre dice, ¿puedes tener un equipo ACB? Puedes. ¿Puedes tener un presupuesto de 15 millones? Pues igual no. Pues bueno, nosotros somos lo que somos y tenemos nuestra realidad. Pero el mundo empresarial de Lugo no es tan insignificante, ¿no? Como la gente puede creer. No hay grandes conglomerados, no hay unas empresas tal. Pero sí, yo por eso le doy mucha importancia a lo que está haciendo ahora mismo el Breogán. Porque está generando una imagen de solvencia, de trabajo bien hecho, de estabilidad en el largo plazo. Y yo creo que así sería mucho más fácil que se acercasen nuevos, ya no digo patrocinios, pero sí gente que poquito a poco yo creo que se va viendo, ¿no? Entonces vas a poder tener al cabo del año poco a poco un poquito más de presupuesto que te permita pues estar más tranquilo, no para derrochar, sino para estar más tranquilo. Sí, seguro que y sí. dar esa imagen de seriedad y de estabilidad es muy importante. Sí. A lo mejor algún día pues, estamos trabajando siempre en buscar nuevos patrocinadores. Se incorporaron muchísimas empresas desde que estamos nosotros, porque entendemos que si un club es viable y sólido económicamente, ese es el principio de todo. Si no lo es un gigante con pies de barro. Nosotros, la base tiene que ser. Y pregunto yo, una empresa que se acerca al Breogán, ya sea económicamente o en un aspecto de marketing, también quiere saber a quién se acerca. Sí. Entonces, si tú te acercas, si yo sé que Tito es una persona honrada, sana y tal, pues me voy a pasear contigo por la Plaza de España. Pero si yo sé que tú eres una persona tal, pues igual no me acerco a ti. Entonces, bueno, eso es fundamental. Así, y yo lo que no quiero es pasear por la Plaza de España y que me paren, oye, que me debe... Sí. Claro. Que te digan, oye, que aquel tiró al aro y salió. Eso vale. Bueno, eso fue Eso forma vale. parte de... Y que jugasteis mal, eso Vale, vale. claro. Ahora que me debéis dinero, no. Correcto. El Breogán, afortunadamente, en eso, los que el Consejo de Administración que llevamos ahora 4 años, lo pusimos como norte y tenemos, ya dije, un lujo. Se percibe. Un economista que controla económicamente el club. Yo no me puedo gastar un euro. No me puedo gastar un euro, no exagero. Sí, sí. No puedo gastar un euro sin que haya un control. Y los jugadores lo saben. Y miramos muchísimo eso. Pero... Bueno, aquí hay 3 personas, 2 de ellas inmensamente felices, ¿no? Otra muy feliz por el tema del Breogán. A mí me gustaría, Tito, que de alguna forma
lanzaras algún tipo de, bueno, no sé si recomendación, consejo, cosas de estas, ¿no? Pero el Lugo, por ejemplo, lleva 11 años en segunda. O sea, evidentemente en unas circunstancias excepcionales, ¿no? Porque probablemente no sea normal que lleve tantos años, ¿no? Y ahora mismo está en una situación, bueno, compleja, ¿no? Con una situación deportiva más que compleja, bueno, pues una crisis social también. En lo que es un poco lo que es la cuestión estructural de un club, yo creo que, bueno, ya nos diste un montón de matices que son muy importantes. Pero, bueno, si me quieres comentar algo del tema del fútbol, ¿cómo ves tú el fútbol, el tema de la liga de fútbol profesional? Porque yo creo que se genera, hay mucho dinero también ahí, hay una industria en el fútbol que se mueve. Imagino que en la CB, no sé si en los mismos términos, en las cuantías, pero No, el fútbol tiene una dimensión que no tiene el baloncesto, económica y de comunicación también. Bueno, lo primero felicitar a Lugo por esos 11 años. Eso sí que es sí, sin duda. una ciudad como Lugo, tener un club en segunda división 11 años, eso no es fácil. Y hay gente que arriesga probablemente pues, dinero incluso y yo felicitarlo. Lo segundo, ni se me pasa por la imaginación tener que decirle a nadie lo que tiene que hacer porque ya me llega bastante con lo mío, ¿no? Yo lo único que puedo decir es felicitar al Lugo por los 11 años, que estamos a su lado y que para la ciudad sería buenísimo que no bajara. Le apoyamos en todo. Yo siempre quiero bajar al campo porque yo jugué al fútbol, como decíamos, y yo iba al antiguo Ángel Carro con mi padre a ver los partidos del Lugo, pero ¿qué pasa? Que los días que no hay partido y que no son de semana, si puedo no estoy en Lugo, en Villa García, porque también necesito un día a la semana a lo mejor limpiar la cabeza y suelen coincidir con los partidos del Lugo. Claro, claro. Pero no me gusta meterme en un sitio donde no desconozco. Sí sé que la televisión genera muchísimo dinero para el fútbol, porque tiene muchísimo seguimiento y Movistar, nosotros es a lo mejor Movistar puede ser un 20% de nuestro porcentaje, un 25%, un 20% de nuestro porcentaje, a lo mejor en el caso del fútbol es un 80%. Sí, sí, Por tranquilo. cierto, eso condiciona mucho, Sí. ¿no? Pero no me atrevo a ir mucho más allá porque desconozco el mundo del fútbol por dentro. Y no, Hombre, en todo caso, a mí lo que sí que me gustaría comentar, que bueno, que ya es bastante manido, porque cuando llegué a Lugo, yo llegué en el 88, ¿no? A jugar en el Lugo. Entonces, claro, estaba el Breogán, estaba el Lugo, bueno, el Breogán estaba en segunda, el Lugo estaba en segunda vez, el Breogán estaba CB, bueno, había un montón de equipos, estaba el Ensino, bueno, había baloncesto, había voleibol, rugby, había un montón de equipos, ¿no? Y siempre se relacionaba un poco, dice, bueno, si el Brogan está arriba, es que el Lugo tiene que estar abajo. Si el Lugo está arriba, es que el Brogan tiene que estar abajo. Yo creo que eso es una cosa, es una leyenda urbana que ya hace tiempo que se desterró, evidentemente. Además, buena prueba de esto, ¿no? sí, sí. Bueno, Yo creo está en que ACB, bueno, ¿no? se referirá. Y tenemos el Ensino, que en baloncesto femenino está en primera división. Tenemos el MB, que está haciendo un trabajo extraordinario, masculino y femenino, en primera división. Sí. Lugo es una ciudad de deporte. Yo ayer estaba cenando con un amigo mío de la televisión de Galicia y digo, no sé qué estáis esperando para poner una delegación de deporte en Lugo, porque es que en Lugo hay más Sí, deporte que en el resto de Galicia. Sí, sin duda. O sea, es que es la ciudad del deporte por excelencia. Sí, no, cierto. y para De mí- todo tipo, además, individuales también. Y deportes Grandes individuales atletas, también, que me he triatletas, conocido, sí, piragüistas, olímpicos. piragüistas, Sí. bueno, yo admiraba a los piragüistas. Sí. Aquí tuvimos a Yo Luis quizás Bujoné, ¿no? A Chilar. la gran diferencia, eso que comentas tú, Miguel, tenía mucho sentido hace 30 años en donde todo era a pulmón de los clubes. Entonces, claro, una ciudad como Lugo pues daba para lo que daba. O sea, si el Breogán estaba arriba y tiraba de, claro, y tiraba de tal, pues ya no había para otro. Pero hoy lo que comentáis, hoy hay unos patrocinios y sobre todo de la televisión y derechos de imagen y tal que ya hace que eso no. Sí, el fútbol casi. Claro. Pero bueno, tiene muchísimo mérito el Lugo. Y ojalá, yo aprovecho para darles todo el ánimo del mundo en estos momentos difíciles, que la ciudad esté con ellos. Nosotros, Sí, seguramente, pero a mí me gustaría mucho que el Lugo siguiera en segunda división porque se lo merece, porque tiene muchísimo mérito lo que llevan haciendo. Pero bueno, pues sí que no me atrevo a dar consejos de nada, ni muchísimo menos. Yo para un poco finalizar, me gustaría comentar un poco
que para el Lugo es fundamental, ¿no? Sino abrir el Breo y el Lugo, no solamente a Lugo, sino a toda la provincia, ¿no? Yo tengo un muy buen amigo en Viveiro, Andrés Basanta, que viene a todos los partidos del Breo. Imagino que es una preocupación también para vosotros el que el Breo pues pueda llegar a Monforte, a Ribadeo, pues a Ovicedo, a donde Toda Galicia, fuera, ¿no? toda Y Galicia, a toda ¿no? Galicia. Toda Galicia. Ahora las comunicaciones son mejores, aunque luego estamos regular en comunicaciones, ¿no? Pero a toda Galicia, sí. Nosotros cuidamos mucho la provincia. En Lugo viene mucha gente de la provincia. El Breogán trata de ir a colegios de la provincia. Tratamos de hacer algún partido en pretemporada siempre en la Mariña. En Sarria jugamos en algunos sitios, porque sí, y podemos y debemos llegar a Galicia, porque ahora mismo en Galicia hay 2 equipos en ACB, solo uno en fútbol, en primera división, y bueno, pues de Coruña o de muchos sitios puede venir gente aquí. El Breogán debe ser un equipo de todos. Es de Lugo, evidentemente. Yo creo que el 90% de nuestros patrocinadores son de Lugo, pero uno de nuestros principales patrocinadores, Estrella de Galicia, no es de Lugo. Y nos apoya muchísimo, les estamos muy agradecidos. Hay 2 patrocinadores que no son de Lugo. Bueno, Abanca. Abanca, bueno, sí, es verdad. Mm. Porque Abanca antes era Caixa Galicia. Exacto. Y era de Lugo. El Breogán se llamó Breogán Caixa Sí, Galicia. sí. Entonces, Estrella de Galicia y Abanca, que están, pues son patrocinadores, digamos, gallegos, pero estamos muy agradecidos. Abanca es un patrocinador fuerte también. Y después hay muchas empresas de Lugo, Candelas, Torre de Núñez. No quiero empezar a decir empresas porque me olvido de algunas, Ya, Claro. pero es verdad, Sí. empezando por Leche Río, ¿no? Entonces, el Breogán es de todos, queremos ser el equipo de Galicia, como dice La canción. la canción, reconocemos al Obradoiro. También es muy importante que esté el Obradoiro. Ujú. Yo no quiero que baje el Obradoiro, porque nos hace mejores a nosotros. Ujú. Esa competitividad que tenemos ahora. El derbi que hubo hace El derbi del otro fue espectacular. día fue espectacular, seguro que el de Santiago va a ser espectacular. Es una fiesta, realmente, Sí. ¿no? El himno, bueno, hay No, fue espectacular. Yo lo vi en vivo y fue espectacular. Y nos hace mejores, porque ahora tenemos, nosotros estamos novenos, ellos están décimos, Sí. igualados a victoria, siempre miramos, eso nos hace mejores a los dos. Vamos a ser ahora un poquito más hirientes, porque como te dijimos que por el momento todo va de maravilla. La pregunta es, como estamos en un mundo que tienes que moverte constantemente muchas veces para quedarte en el mismo sitio. Si te paras, ya te pasaron, ¿no? O sea, ¿qué visión tienes tú de lo que puede ser el Breogán en los próximos años? Primera pregunta en cuanto a plantilla, ¿no? Porque quizás hay un poco una asignatura pendiente de ser capaces este año de no partir de cero, ¿no? Que además costó. El año pasado se hizo un gran año, pero por las razones obvias se rompe el equipo y hay que partir de cero. Nos cuesta arrancar un tiempo porque, bueno, poner en marcha plantillas es complicado en estos niveles. Primero, a nivel de plantilla, ¿cómo puedes focalizar a lo mejor el año que viene? Y sobre todo a nivel de club, y sobre todo a lo mejor dirigido también a todo lo que está haciendo Salva en el club, que a mí me parece fundamental. ¿Qué proyectos podéis tener vosotros así de lo que es Breogán en los próximos años? De ordenar por orden, a nivel de plantilla, el año pasado fue excepcional y tuvimos una ventaja añadida que no habíamos tenido el año anterior, que es que en el mes de febrero, marzo, sabíamos que casi seguro seguíamos en ACB. Eso nos permitió preparar el siguiente año a nivel de presupuesto, pero sobre todo a nivel deportivo, con tiempo. Yo me reuní con Belcomersi en la Copa del año pasado y acordamos su renovación. No recuerdo cuándo la hicimos pública, pero ya lo digo que la acordamos en la Copa de Granada. Eso te permite trabajar con tiempo, porque la confección de la plantilla es una parte muy importante. Yo entiendo a la gente cuando dice que estos jugadores no se le conocen, pero que me entiendan a mí, un jugador porque no lo conozcas no es ni bueno ni malo. No, por supuesto. Simplemente no lo conoce el gran público. Nosotros, por supuesto, que conocemos perfectamente a cada jugador que traemos. ¿Qué pasa? Que al ser un club con un presupuesto pequeño, los jugadores que conoce todo el mundo, uno, son más caros porque eso los conocen, y dos, bueno, el tema fiscal, ya son residentes, sus impuestos son mayores y nos es más difícil llegar a ellos. Pero el trabajo que se hace de confección de la plantilla, cuanto antes se empiece, mejor. Este año, afortunadamente, vamos muy bien también y a lo mejor yo mañana, bueno, pasado mañana me voy a la Copa, estaré reunido con agentes, tendré reuniones.
y ya nos empiezan a considerar como equipo de ACB del año que viene. Eso nos da tiempo. En cuanto al presupuesto, este ordenamiento que hicimos, esta organización que tenemos, nos permite ya tener muy avanzado el presupuesto de la temporada que viene, porque el de este ya lo tenemos cerrado. Yo creo que vamos a acabar con superávit. Toco madera para que no tengamos problemas de lesiones o tengamos que hacer algún esfuerzo no previsto, pero dentro de lo previsto nuestro presupuesto ya está cubierto. Entonces ya estamos bastante avanzados del año que viene. Esto nos va a dar seguridad para hacer la plantilla y para mirar adelante. Queremos que sea un poquito superior al de este año, pero tenemos que tener en cuenta que el año que viene todavía tenemos que destinar 500.000 euros al valor de participación. Último año ya. No, tercer año, son 4 años, el valor de participación son 2 millones. Entonces, si nuestro presupuesto el año que viene es de 3,5 millones, 500.000 es un activo que va a quedar ahí, pero no lo vamos a poder usar, porque tenemos que pagar. Sois ahorradores, ¿eh? Somos ahorradores. Y no es que seamos ahorradores, no somos derrochadores. No, vale, sí. No somos, y luego, si haces bien las cosas, luego tienes que tener suerte. Porque los jugadores, cuando vienen nuevos a la liga, no sabes cómo van a rendir en esta liga. ¿Sabes cómo? Pero de ahí mi pregunta, o sea, tú focalizáis el poder dar continuidad a esta plantilla, no en su totalidad, por supuesto será muy difícil, pero yo creo que sí, esos son aspectos para equipos de parte baja que son importantes de conseguir. Supongo que no son fáciles, ¿no? Pero poder arrancar ya con una base creada de 5 o 6 jugadores, eso es. Sí, este año decidimos hacer una plantilla más larga, jugadores más jóvenes. La idea de continuidad pasa primero por el entrenador, que ayer dijo que lo dejaba en tus manos. Que no, en mis manos no. Tenemos que estar de acuerdo los dos, pero la conexión es muy buena. La conexión es muy buena con el entrenador. Y bueno, lo primero sería darle continuidad a él y luego dar continuidad a los jugadores jóvenes. A mí me gustaría tener 6 jugadores. Nos gustaría que el año que viene hubiera 6 jugadores de este año. Los jóvenes podemos tratar de convencerles a ellos, a sus representantes, de que seguir su progresión con el mismo entrenador en un club que genera buen ambiente Les va a mejorar. Les va a mejorar, ¿no? Y como son jóvenes, tienen tiempo para ganar mucho dinero, hay que convencerles de eso. Sí. Y a lo mejor es una inversión para su futuro. ¿Vale? Ese es mi trabajo, ¿no? Hacerles ver que un año más en Lugo a lo mejor es una inversión para su futuro, no es perder dinero, porque seguro que les van a llegar a lo mejor alguna oferta. Entonces nuestra idea va por ahí, de que tenga continuidad el entrenador, el cuadro técnico, y que tenga continuidad una parte de la plantilla. Los hermanos Quintela van a seguir porque tienen contrato con nosotros. Bueno, conseguir que al menos 6 jugadores continuaran a partir del entrenador, porque yo creo que lo primero debe ser el entrenador, porque entiendo que no se debe fichar un jugador antes que al entrenador, salvo excepciones, salvo jugadores pues como por ejemplo los Quintela, ¿no? Que son de club, pero primero el entrenador. La continuidad pasaría por ahí. Entrenador, jugadores jóvenes, y digo nombres, jugadores como Tony Nakis, como Momirov, como Brakovic, como, bueno, Sergi García, jugadores jóvenes que pueden crecer con nosotros, convencerles a ellos, convencer a sus representantes de que sería bueno estar, si pudiéramos tener el mismo entrenador, y empezar la continuidad por ahí. Saber que aquí están bien, el ambiente que se genera es magnífico, la ciudad es pequeña pero muy bonita y muy fácil de vivir en Lugo, y conseguir darle continuidad a eso. Y luego atraer a jugadores, bueno, ahí tenemos que estar en el mercado, ¿no? Jugadores de España, que hayan jugado en ACB no es fácil. Por lo que digo, porque se revalorizan, porque ya son conocidos, fiscalmente son más caros, porque pasan a ser residentes y sus 4 plazas obligatorias, ¿no? De españoles. Sí, pero bueno, Sergi y Eric ya son dos. Sergi García, que es un jugador que también tenemos opciones. Bueno, pues 3, bueno, no sé, Víctor, es que no lo sé, pero sí que queríamos por lo menos 6 jugadores darles continuidad y al entrenador. Pero bueno, a ver si podemos, que como sigamos ganando, el entrenador va a ser difícil. Pero bueno,
lo importante es que se sientan seguros y que se sientan cómodos y que vean que pueden progresar. Y a nivel social, Vale. o sea, la vinculación del club, y ya Sí. digo, yo hablo de Salva porque, por ejemplo, Sí. las charlas que hicieron este año a través de la Sí. fundación a mí me parecieron un exitazo y Sí, lo primero felicitar a Salva, es uno de los activos más importantes del club. Lo segundo, decir que la fundación está para devolver a la sociedad lo que la sociedad le da al Breogán. El Breogán con la fundación no gana nada. Todo el dinero que la fundación genera es para invertir en la fundación y es devolver a la sociedad lo que la sociedad le da al Breogán. Con Salva están organizando charlas, llevando el baloncesto a concellos, haciendo multitud de actividades, potenciando el baloncesto y el deporte, los valores del baloncesto y los valores del deporte en toda la provincia de Lugo. Y esa es la labor de la fundación. La fundación no es un ente para captar dinero para el Breogán, no. La fundación del Breogán nosotros la entendemos, Salva lo está haciendo perfectamente, para devolver a la sociedad lo que la sociedad le da al Breogán. El Breogán es un fenómeno social. El Breogán no puede vivir lejos de la sociedad. Tiene que devolverle, bueno, pues llevando nuestros jugadores, organizando charlas, llevando baloncesto a todos los sitios, haciendo que penetre el baloncesto y el deporte y los valores del baloncesto y el deporte cada día más en la sociedad. Eso lo están haciendo de maravilla. Yo trabajo todos los días con Salva, estoy a su lado, como con el resto de personas del club, y yo cada día aprendo cosas de él. Es un lujo. No, es fundamental. Bueno, pues oye, nada, Tito, un placer. Sí. Muchísimas gracias. Muchas. Pero esto es bueno. Bueno, sí, al final derivó un poquito hacia eso. Es que pero, creo el deporte de equipo, Mm. yo creo que yo estoy quiero cerrar con esto, estoy en el deporte de equipo porque yo creo en el equipo, ¿no? Y hay que huir de personalismos, ¿no? Y tratar de conseguir cosas juntos, y me encanta que hayamos estado hablando del Lugo, del Breogán. Con todo y eso, fíjate, es verdad que derivó la cosa y fuimos hablando mucho del Breogán, pero yo sí que lo digo sinceramente, que al final el Breogán, cuando decimos todos es que el Breogán es algo más, el Breogán es Lugo, es tal. Yo al final creo que si desagregas y si coges el bisturí y haces todo esto, en el fondo es esto. Es decir, ¿por qué viste tú el baloncesto? Pues porque de niño fuiste allá. ¿Por qué empecé yo a jugar? Yo siempre digo lo mismo. Yo la primera vez que vi el baloncesto me llevó mi padre a ver un partido donde jugabais vosotros con el IFA español. Me acuerdo yo. Pero yo el recuerdo que tengo es de una ciudad, de un pabellón, de bajar todos, de que el partido de una pasada salías del pabellón y subías. Quiero decir que para mí la fundación, que sí que soy crítico y creo que durante muchos años estuvo así un poco de la mano de Dios y lo definiste tú perfecto, parece que la fundación estaba para que inyectar dinero. Y hoy empiezo a ver que no es así y a mí me parece fundamental. O sea, me encanta que mis hijos y mis nietos tengan empapado a la ciudad con el Breogán. Porque mañana estarás en ACB, estarás en LEPO, lo que quieras, pero eso es cemento armado. Sí, y sinceramente, entre todos, yo creo que hay que darle valor. Porque al final el aficionado al uso, y todos son más o menos forofos, va al Breogán. Pues porque en vez de ir a la que de los vinos, pues va al Breogán, se lo pasa de maravilla, el ambiente es estupendo y se queda con que si el Breogán ganó o no. Es lógico. Y oye, son aficionados y punto. Pero todo lo que hay detrás hay que darle valor. Sí, y darle visibilidad porque es lo que realmente te hace, lo que te da es lo que todos los niños que hagan baloncesto aprenderán, ¿no? Que las cosas, que compartir es una maravilla. Compartir tristezas y compartir alegrías es una maravilla. Solo se lleva muy mal todo. Sin duda, es que además yo creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Tú como, bueno, pues máximo dirigente, nosotros en nuestro perfil que tenemos ahora, pero bueno, realmente todos los que vivimos el deporte y todos los que vinculamos nuestro deporte con nuestra vida, eso es algo que tenemos. Egoístamente, de toda la gente que hace deporte, ¿qué porcentaje es capaz de vivir de él y de ser una referencia? 1%. Igual sí. me estoy pasando. El 99% restante ha vivido el deporte, lo va a vivir en su vida y no ha sido una persona destacada. Pero el deporte, lo que decimos, tiene muchísimos valores que valen para todo, para el bueno y para el mal. Hay 5.500 personas que son felices cada 15 días. Claro. Y no hacen deporte. Van a ver el deporte y tienen una pasión. Yo quiero terminar también diciéndole a esa gente que se lo merece todo y que vamos a darlo todo para que puedan seguir siendo felices mucho tiempo.
pero bueno, de lo que dependa de nosotros, claro. No, por supuesto, después al menos hacerlo bien. Sí, intentarlo. Bueno, Tito, pues muchísimas gracias. muchas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Venga, Un placer. gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos a nadar.